Atormentada por mi ex esposo. Historia escrita por Jacqueline Sandoval. ¿Pueden nuestros sueños interferir en nuestra vida real? Al parecer, en algunos casos sí. Llevaba 10 años de casada con Sergio. A pesar que en un principio era un buen hombre, al poco tiempo de irnos a vivir juntos, todo cambió. Su carácter cada vez empeoraba más. Hasta el mínimo detalle lo hacía enojar. Me decía un par de palabras hirientes y salía a la calle. Cada noche era igual, por lo que poco a poco fue apagando mi amor hacia él, como si de una llama que se extinguiera se tratase. Siempre supe que me era infiel, pero cuando enfrenté la situación, la desgracia tocó a mi vida. Íbamos en el auto cuando le dije: «Sé que tienes a otra mujer. ¿La amas?». Él me miró asombrado y con ira dirigiendo el vehículo de frente a un árbol, pero a causa de colisionar con otro que había perdido el control, nos volcamos por el precipicio. Mientras dábamos vueltas vi pasar toda mi vida frente a mis ojos hasta perder el conocimiento. Cuando desperté en el hospital, sentía un intenso dolor en todo mi cuerpo, pero el más fuerte fue el de mi corazón, al enterarme que Sergio no había sobrevivido al accidente. La tristeza y la culpa embargaron todo mi ser, que incluso al enterarme que tal vez no volvería a caminar, no me afectó tanto como el dolor de saber que por mi imprudencia, mi marido había perdido la vida. Después de pasar por un largo tiempo de recuperación en aquel hospital, quedé al cuidado de mi hermana. Ella se esforzaba por atenderme y por tratar de hacerme sonreír, pero parecía que la idea de volver a ser feliz se había esfumado de mi vida para siempre. Me volví una mujer triste, sombría y amargada. Había pasado 10 años de mi vida al lado de un hombre que no me amaba, y que al final, por cobardía de ambos, por no enfrentar una separación, arruinamos nuestra existencia. Después de unos días de estar en casa de mi hermana, decidí regresar a mi hogar. Debía enfrentar mi realidad. Contraté a una enfermera quien me ayudaba con las terapias y se hacía cargo de mí. Al llegar, todos los recuerdos de los momentos vividos junto a Sergio llegaron a mi mente, tanto los positivos como los negativos, siendo estos últimos los más frecuentes y los que más me lastimaban. Mis días pasaban todos iguales. Vivía por inercia. Solo mis sueños me sacaban de mi atormentada realidad. Soñaba con ser una niña que corría libremente por el jardín de nuestra casa, a la vista de un niño que me miraba con atención. Al distraerme con él, caí de rodillas, y este fue a socorrerme al instante. Fue un sueño agradable y placentero. Desperté más animada, ya que me había parecido bastante gracioso. Además recordé que ese niño no era nuevo en mis sueños. Ya había soñado con él hacía bastantes años atrás, antes de casarme con Sergio. Luego estos sueños iban cambiando de escenario. Ya era más grande, un adolescente pedaleando en una hermosa bicicleta, rodeando un parque con frondosos árboles. Todo era maravilloso. Sentí que podía moverme con libertad. Me llenaba de alegría. Al estar consciente en el sueño de mi estado real, hacía que disfrutara más esos momentos. Pedaleando con euforia, distraje mi mirada hacia un atractivo joven que estaba sentado en una banca leyendo un libro. Al ver que por mi distracción perdí el control de la bicicleta, cayendo al suelo, fue en mi ayuda. En ese momento sentí su mano en la mía, y una extraña sensación invadió todo mi ser. Era una completa alegría. Nuevamente desperté feliz de aquel sueño,
ya con una decisión tomada, algo que había negado a hacer, terapias para volver a caminar. Al sentirme tan culpable de la muerte de Sergio, tomé mi discapacidad como un pago justo, por lo cual había aceptado con resignación mi estado, pero aquellos sueños me dieron una nueva esperanza para luchar por mí misma. Iba a mis terapias con alegría y esperanzas de volver a caminar, algo que tenía motivado a los médicos, ya que veían un gran avance gracias a su ayuda y mi esfuerzo, sirviendo de ejemplo para los demás pacientes, sin saber que mi verdadera motivación era aquel hombre que veía en mis sueños, el hombre que siempre llegaba a mi rescate y que cada vez me enamoraba más. Ya no sabía qué era realidad o lo que era un sueño. Esperaba cada noche para tener un encuentro con él, quien llegaba puntual como si fuera una cita concertada por ambos. Los sueños cada vez los sentía más reales. Podía sentir sus manos en mi cuerpo y su boca en mis labios, produciendo sensaciones nunca antes conocidas. Sensaciones que seguía sintiendo al despertar con la boca hinchada por la pasión de sus besos. Todo era una locura, una bella locura, que terminó al darme cuenta que en aquellas noches no estaba sola. Fue en una madrugada que en medio de uno de mis sueños pasionales, desperté sobresaltada con la impresión de que alguien estaba a mi lado. Fantasiosamente creí estar acompañada por la presencia del hombre de mis sueños, como si mis fantasías se hubieran materializado, pero nada más lejos de la realidad. Estaba siendo tocada por un ser oscuro, que luego de pasar sus manos por mi cuerpo, como si fueran caricias, se tornaron como una pesadilla. Sentía su respiración fría en mi espalda. Totalmente aterrada intenté moverme. No obstante, mis inútiles piernas incapaces de moverse no respondían a mi desesperación. Intenté gritar, pero ese ser cubrió mi boca con su maloliente y nauseabunda mano, la que me producía mucho asco. Mi corazón se aceleraba cada vez más. Sentía que se me iría la vida en cualquier instante. Me resistía, pero estaba perdiendo la batalla. Aquel ser me estaba arrebatando la vida, y junto con ella mis sueños. Caí en un estado de inconsciencia, despertando en el hospital, conectada a cables y mangueras. Había sufrido un ataque cardíaco, pero la enfermera a mi cuidado se había dado cuenta a tiempo para salvarme la vida. El hecho de estar en aquel hospital no terminó con las visitas de aquel despiadado que me quería arrebatar la vida. Sentía su olor cada vez que cerraba los ojos para encontrarme con mi amado, pero este impedía dichos encuentros oníricos. Escuchaba cómo arrastraba sus cadenas y susurraba por los pasillos del hospital, anunciando su llegada hasta mí. Podía sentir sus manos ahogando mi boca, provocando la alerta de la máquina que monitoreaba mi corazón, motivo por el cual llegaban las enfermeras, haciendo que aquel ser se disipase, pudiendo recuperar mi movilidad. Cada vez sus ataques se hacían más persistentes, provocándome una serie de heridas, las que no tenían ningún sentido para los médicos, quienes me culpaban de provocármelas yo misma. De esa manera me mandaron a terapia psiquiátrica. La profesional era una joven muy amable, pero al decir verdad, no me entendía muy bien, o bien no me creía. Supe que no podría ayudarme en el momento que recetó ansiolíticos, los que me hicieron dormir, llevándome al encuentro de mi amado, pero también al encuentro de aquel ser que no perdía la oportunidad para atacarme. La situación se estaba volviendo insostenible, y al no tener la capacidad de salir arrancando, lo hacía aún peor. Llevada por el miedo nocturno, me esforcé aún más en mis terapias, logrando grandes avances, hasta que motivada por las horribles visitas infernales, logré por fin volver a caminar. Ese momento fue el de mayor alegría en mi vida.
Había recuperado mi independencia. Al darme el alta dejé de asistir a las terapias psiquiátricas con la joven profesional, no sin antes pedir la recomendación de algún psicólogo que pudiera ayudarme. Ella me entregó una tarjeta, que sin mirar guardé en mi bolso, despidiéndome de ella. Las visitas nocturnas se hacían cada vez más severas. Este ser dañaba mis piernas. Sentía sus manos apretándome sin contemplación. Me estaba volviendo loca del terror, por lo que sin pensarlo más, decidí llamar al psicólogo recomendado y agendé una cita. Al llegar a la consulta, me sentía con cierta paz, pero fue cuando vi al psicólogo que me causó un gran impacto, y por la reacción de él, creo que se sintió igual. Era el hombre de mis sueños que siempre acudía en mi ayuda. Tartamudeando me presenté, algo torpe, mientras me hacía pasar a su oficina. Le expliqué mi problema, a lo cual me dijo que aplicaría terapia de hipnosis para averiguar más sobre el origen de estas supuestas pesadillas, y si realmente era un ser extraño que se presentaba en mis pesadillas, o si era yo misma que me causaba ese daño. Al comenzar con la regresión, sentí cómo revivía mis temores. Ernesto, el psicólogo, me guiaba haciéndome preguntas, las cuales podía contestar con claridad. Me guió hasta poder concentrarme en la cara del dicho ente, llevándome otra gran sorpresa. Aquel demonio no era un ser extraño, era Sergio, mi marido. Esto me produjo un gran escalofrío, miedo y decepción. Pude hablarle en medio del trance y preguntarle por qué lo hacía, a lo que él me contestó: no se suponía que deberías sobrevivir a aquel accidente. Eras tú quien debía morir, y no yo. Jamás te dejaré tranquila hasta acabar con tu vida. En ese instante yo estaba totalmente angustiada, hecho un mar de lágrimas. Debido a eso, Ernesto me trajo de vuelta, rescatándome como lo hacía en cada uno de mis sueños. Ya con la certeza de quién era el ser que me acechaba, debí regresar a casa. No obstante, tenía demasiado miedo de enfrentarme a tal ente. Abrí la puerta con temor, dándome cuenta que habían varias cartas en el suelo. El correo se había acumulado sin que yo me atreviera a abrirlas. Pero aquel día, llevada por una extraña curiosidad, decidí revisarlas. Entre la correspondencia, las cuales la mayoría eran de deudas, se encontraba una carta de una aseguradora a nombre de Sergio. Ahí descubrí la verdad de sus planes. Aquel hombre tenía todo planeado para mi muerte. Había contratado seguros de vida a mi nombre desde hacía varios meses atrás, por cantidades millonarias que recibiría al momento de mi muerte. La decepción se hizo cada vez mayor con cada palabra que leía. Me armé de valor y decidí enfrentar la situación, siendo la manera más directa ir a hablar con la amante de Sergio. Necesitaba respuestas. Salí de casa dirigiéndome a donde vivía aquella mujer, que desde hacía unos años tenía conocimiento que tenía algo con quien había sido mi esposo. Al llegar a su casa, noté que vivía en forma muy modesta. La mujer denotaba un gran dolor en su rostro, el que mezclaba con la sorpresa de verme parada en su puerta. Ella sabía bien quién era yo, por lo que la idea que tal vez había sido engañada por Sergio se esfumó de mi mente. Me hizo pasar y me contó los planes de Sergio. A Sergio lo conocí en el trabajo. Siempre se comportó en forma muy amable conmigo. De esa manera nos hicimos íntimos amigos. Él me contaba de lo infeliz que era en su matrimonio, el cual se había tornado frío y con falta de amor. Me dijo que tú eras indiferente con él, como si en realidad no te importara arreglar la situación. Una cosa me llevó a la otra,
y sin pensarlo nos fuimos enamorando y necesitando de nuestras presencias. Así comenzamos una relación que supuestamente en algún momento se haría formal, pero él siempre me pedía tiempo con cualquier excusa, como por ejemplo que eras una mujer débil que jamás podría superar un divorcio. Yo esperaba pacientemente hasta el momento en que me embaracé. Él estaba feliz al enterarse de la noticia, puesto que me había contado que tú no podrías darle hijos. Todo andaba bien, e incluso me prometió dándome la fecha que se divorciaría de ti. Pero al nacer David, nuevamente me pidió más tiempo. Mi hijo había nacido con una extraña condición, que al ir creciendo se hacía más grave. Los médicos nos habían dado esperanzas de una recuperación, pero a base de un tratamiento muy costoso que ni yo ni Sergio podríamos cubrir. Él me dijo que no perdería las esperanzas que salváramos a nuestro hijo, que solo necesitaba tiempo para obtener el dinero, pero este nunca llegó, hasta que me enteré de la noticia de su muerte. No fue por maldad quererme involucrar con tu esposo. Sabía que estaba actuando mal, pero los sentimientos fueron más fuertes que mi moral. Es por eso que te pido perdón. Aunque sé que tal vez no lo obtenga, sé bien que ahora estoy pagando mi error con mi hijo. Un niño inocente que no tiene la culpa de los errores de nosotros, y eso es lo que más me duele. Sus palabras entre lágrimas me sonaron muy sinceras, y pude sentir el dolor que la atormentaba. En ese momento, pude escuchar el llanto de aquel niño, quien estaba en otra habitación. La mujer fue por él y lo trajo ante mi presencia. La imagen de aquel pequeño, que no superaba los 3 años de edad, hicieron algo que se quebrara en mí. Se veía frágil e indefenso, pero con unas claras ganas de luchar que reflejaba en su mirada. No lo pensé más y le dije a su madre: yo te ayudaré con el tratamiento de tu hijo. A ti no te perdonaré, pero ese niño, como dices, no tiene la culpa de nada. Ella escondió su cara en el cuello del niño que tenía en los brazos, y entre susurros ahogados por el llanto, me agradeció sin ser capaz de mirarme a la cara. Regresé a mi casa, pensando de qué forma podría conseguir aquel dinero. Y ahí comprendí la desesperación que debió sentir Sergio al querer conseguir el dinero a como diera lugar, incluso a costa de mi propia muerte. Él no se merecía ninguna consideración de mi parte, pero aún así decidí ayudarlo. Aquella noche, nuevamente me visitó Sergio. Le dije que ya sabía la verdad de todo, que me dejara tranquila y de esta manera yo ayudaría a su hijo. En ese instante detuvo su ataque y desapareció entre la oscuridad de mi habitación. Al día siguiente, comencé con las averiguaciones sobre la enfermedad de David y de sus posibles tratamientos. Todo esto se lo contaba a mi psicólogo, quien me ayudó en cada paso. Cuando ya tuve toda la información necesaria, decidí vender la casa que me había dejado en herencia mi madre antes de morir. Con lo que me pagarían, tendría el dinero suficiente para costear su tratamiento y me quedaría un buen fondo que me permitiera solucionar varias de las deudas dejadas por Sergio. Terminando el tratamiento de David, el cual resultó exitoso, me alejé para siempre de sus vidas, deseándole suerte. Gracias a esta acción, pude liberarme de los tormentos de Sergio, quien al notar lo que hice, se despidió de mí en una clara noche, en que ya no se veía aterrador. Me pidió perdón por el daño causado, diciendo que estaba equivocado en su actuar, y al pensar que yo no era una buena mujer. Una vez liberada de todos mis ataques y culpas, me hice más cercana a Ernesto, quien después de un tiempo me confesó que desde hacía muchos años atrás yo aparecía en sus sueños
y que sabía que en algún momento la vida nos iba a reunir. Esto me emocionó en demasía, más aún cuando me dijo que nunca se había casado, puesto que siempre esperó por mí, la mujer de sus sueños. Por miedo a quedarme sola, aguanté un matrimonio de engaños y sin amor, sin pensar que tal vez mis sueños me revelaban cuál era mi verdadero camino. Si hubiese sido fuerte de enfrentar un divorcio al momento de enterarme del engaño, todo hubiera sido diferente. No sé qué tan alejados pueden estar el mundo onírico del mundo real. Solo sé que en mis sueños conocí al amor de mi vida, sueño que se hizo real, ayudándome a creer que los sueños y anhelos de nuestros corazones siempre se cumplen. Solo hay que saber esperar.